¿Te imaginas perder todo lo que amas en un solo día? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Job. Este hombre, que lo tenía todo, vio su vida desmoronarse de la manera más trágica posible. Perdió todas sus riquezas, sus hijos murieron en un accidente y, como si fuera poco, también perdió su salud. Pero lo más sorprendente de esta historia no es lo que Job perdió, sino cómo reaccionó ante esas pruebas. En lugar de maldecir a Dios o llenarse de ira, Job se arrodilló y adoró a Dios. ¿Sí? ¿Has oído bien? Lo adoró. ¿Cómo es posible que alguien reaccione así ante tanto sufrimiento? ¿Cuál es el secreto detrás de la historia de Job? Te aseguro que este secreto puede cambiar la manera en que enfrentas los problemas de la vida. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy te ayudará a ver los desafíos desde una nueva perspectiva. Job, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal, era admirado por todos. No solo tenía una excelente reputación, sino que también era extremadamente rico. La Biblia nos cuenta que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes y muchos sirvientes. En la sociedad de su tiempo, esto equivalía a ser millonario. Además, Job tenía una hermosa familia con 7 hijos y 3 hijas, que vivían en total armonía. Después de cada fiesta, Job oraba por ellos, asegurándose de que no hubieran pecado, incluso sin querer. Era un padre atento y un hombre de fe profunda. Todo en la vida de Job parecía perfecto, pero algo estaba a punto de cambiar. En un día celestial, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos estaba Satanás. Este encuentro era solemne, pero la presencia de Satanás trajo consigo una atmósfera de desafío. Dios, conociendo las intenciones de Satanás, le preguntó: ¿De dónde vienes? Satanás respondió con indiferencia, como si estuviera buscando a quién dañar en la tierra. Entonces, Dios, confiando plenamente en Job, le dijo a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, astuto y provocador, sugirió que la fe de Job era superficial, basada únicamente en las bendiciones materiales que había recibido. Claro, Job te teme, pero solo porque lo has protegido y le has dado todo lo que necesita. Toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu cara, desafió Satanás. Y Dios, seguro de la fidelidad de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, pero con una condición: no podía tocar su vida. Así comenzó la primera gran prueba de Job. En cuestión de horas, su vida cambió por completo. Mientras Job estaba en su casa, llegó un mensajero con noticias terribles. Los sabeos atacaron, robaron tus bueyes y asnos, y mataron a los siervos. Solo yo escapé para contártelo. Antes de que pudiera procesar esa tragedia, llegó otro mensajero. Fuego del cielo cayó y quemó tus ovejas y a tus siervos. Solo yo escapé. Y otro: los caldeos formaron 3 bandas, atacaron y se llevaron tus camellos. Mataron a los siervos. Solo yo escapé. Pero la peor noticia aún estaba por venir. Un cuarto mensajero llegó y dijo: tus hijos estaban comiendo en la casa del hermano mayor, cuando un viento del desierto derribó la casa. Todos murieron. Job lo había perdido todo: sus bienes, sus siervos, y lo más doloroso de todo, sus hijos. En ese momento de devastación total, Job se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza en señal de luto y, en lugar de maldecir a Dios, se postró en adoración. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, exclamó. A pesar de todo lo que había perdido, Job no pecó ni culpó a Dios. Su fe permaneció firme. Pero esta no fue la única prueba. En otro encuentro celestial, Satanás volvió a desafiar a Dios, diciendo que la integridad de Job se debía a que aún conservaba su vida y su salud. Satanás sugirió que si Dios permitía que Job fuera afectado en su carne, entonces sí maldeciría a Dios. Así que Dios permitió que Satanás tocara la salud de Job, pero no su vida. Satanás no perdió tiempo. Job fue afligido con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. El dolor físico era insoportable, tanto que Job se sentaba en cenizas,
rascándose con un trozo de cerámica para aliviarse. En medio de este sufrimiento, su esposa, también afectada por el dolor de perderlo todo, le dijo: ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Sin embargo, Job respondió con sabiduría: ¿recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos también lo malo? A pesar de su sufrimiento físico y emocional, Job se mantuvo fiel a Dios. No comprendía por qué estaba siendo sometido a tal sufrimiento, pero no dejó de confiar en el Señor. Esta es una lección poderosa. La fe de Job no estaba condicionada a las bendiciones que recibía, sino a su relación con Dios. Al enterarse de lo que le había pasado, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo. Cuando lo vieron de lejos, apenas pudieron reconocerlo por el estado deplorable en el que se encontraba. En señal de luto, rasgaron sus vestiduras, echaron polvo sobre sus cabezas y se sentaron con Job en silencio durante 7 días y 7 noches. El dolor de Job era tan grande que ni siquiera sabían qué decir. Después de este largo silencio, Job finalmente habló, expresando su angustia y lamentando el día de su nacimiento. Sus amigos, en lugar de consolarlo, comenzaron a sugerir que su sufrimiento debía ser consecuencia de algún pecado oculto. Según ellos, Dios castiga a los malvados y bendice a los justos. Elifaz argumentó que Job debía haber hecho algo mal para merecer tal sufrimiento. Bildad sugirió que los hijos de Job murieron por sus propios pecados, y Zofar fue aún más severo, afirmando que Job estaba recibiendo menos castigo del que merecía. Job, sintiéndose incomprendido y traicionado por sus amigos, defendió su inocencia. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, estaba convencido de que no había cometido ningún pecado que justificara tal castigo. En medio de su dolor, Job clamó a Dios, deseando poder presentar su caso ante él, y expresó una de las declaraciones más poderosas de fe: «Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra». A pesar de no tener todas las respuestas, Job confiaba en que Dios estaba con él y que, de alguna manera, su sufrimiento tenía un propósito. Entonces, un joven llamado Eliú, que había estado observando la discusión entre Job y sus amigos, intervino. Eliú argumentó que el sufrimiento de Job no era necesariamente un castigo, sino una forma en que Dios podría estar disciplinándolo o enseñándole algo. Eliú insistió en que Dios es justo y que Job no debía justificarse a sí mismo por encima de Dios. Finalmente, Dios mismo habló. Desde un torbellino, Dios le hizo a Job una serie de preguntas que destacaban la grandeza de su creación y la limitada comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, preguntó Dios, llevándolo a reflexionar sobre su poder y sabiduría. Job, después de escuchar a Dios, comprendió que su sufrimiento no podía ser entendido por completo desde una perspectiva humana. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, confesó Job. Este fue el momento en que Job tuvo un encuentro más profundo con Dios. A pesar de no recibir una explicación detallada de su sufrimiento, Job llegó a conocer a Dios de una manera más íntima. Después de su respuesta humilde, Dios restauró a Job. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido, sus riquezas, su salud, y lo bendijo nuevamente con 7 hijos y 3 hijas. La vida de Job no terminó en sufrimiento, sino en restauración y bendición. Pero lo más importante no fue lo que Job recuperó, sino lo que aprendió, que su relación con Dios era más valiosa que cualquier otra cosa. El secreto de Job es que, aunque no siempre entendemos por qué sufrimos, podemos confiar en Dios en medio de nuestras pruebas. Nuestra fe no debe depender de las bendiciones que recibimos, sino de nuestra confianza en el carácter de Dios. La verdadera fe se revela cuando, incluso en el dolor, seguimos adorando a Dios. Si este video te ha inspirado o te ha ayudado a ver las pruebas de una manera diferente, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos y sigue profundizando en tu fe con nosotros. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.